Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy quiero comenzar esta lectura del horóscopo haciendo una oración por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento. Le pido al universo, a nuestro Padre Celestial, a nuestra Madre, para que los bendiga y los llene de paz y tranquilidad y que escuche sus oraciones y nuestras oraciones. Si tú deseas pedir alguna oración especial, por cualquier motivo, me puedes escribir en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en tu comentario o lo puedes hacer en tu corazón también. Te quiero invitar el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con el mismo amor que llegó hasta tus ojos y tus oídos. Te quiero invitar también muy cordialmente a que te suscribas a este canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También quería comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera para las parejas, la segunda para los solteros y la tercera para las personas que preguntan por su economía. Voy a comenzar la lectura de las cartas del día de hoy, de tu horóscopo, para aquellas personas que en este preciso instante están en pareja o tienen una persona especial, no importa si están en contacto cero, pero que sea una persona que esté en tu corazón por alguien por quien sientas algo muy especial. Quiero que pienses en tu persona especial, que conectes con esa persona, ya sea pensándola o nombrándola en voz baja o en voz alta. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este mismo instante. Bueno. Estas 4 primeras cartas representan lo que siente tu persona especial por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti. Estas 4 siguientes cartas representan el futuro más bien cercano de ustedes como pareja o como relación y el consejo de sus guías espirituales. En este momento, tu persona especial te quiere de verdad. Es una persona que piensa que tú eres su verdadero amor, que siente que tú eres su verdadero amor, a pesar de la cantidad de inestabilidades y la cantidad de ires y venires en la relación de ustedes, que ha sido bastante inestable. ¿Qué espera de ti tu persona súper especial? Mira, dice que los problemas con la relación que ustedes dos tienen, ya sea con ustedes mismos o con personas de tu entorno, que han habido muchos problemas y espera que realmente estos problemas se solucionen y no continúen para poder ustedes tener una relación más estable y una relación en la que los dos puedan crecer en todos los sentidos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente entregada, que eres una persona con una capacidad de amar inmensa, que ha sentido el amor que tú le tienes y que espera que puedan realmente realizar sus proyectos en un futuro no muy lejano. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro como pareja, en un futuro más bien cercano. Mira que unas peleas, unos conflictos y los dos van a estar muy enojados el uno con el otro. Y mira que va a ser tal vez unas discusiones por personas que van a estar involucradas, personas cercanas de ustedes, pero van a ser unas peleas bastante fuertes y va a ser por unas situaciones, por unos problemas que tal vez en determinado momento podrían haber sido o pueden ser solucionados de una manera más fácil, pero que se dejan crecer y se convierten en obstáculos más grandes. Entonces, mira que las cartas te están diciendo que esto puede estar ocurriendo, pero entonces no esperes a que estas discusiones y estas peleas sucedan para decir, ay, sí, la tarotista dijo que iba a suceder y así sucedió. No. Entonces, toma cartas en el asunto para que estas cuestiones no se conviertan en problemas mayores. Ese es el objetivo de las cartas, advertirnos para que tomemos otro camino y que las cosas no nos resulten como tan traumáticas, tan mal en determinado tiempo.
¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que si ustedes quieren esta relación, que si ustedes quieren realmente este amor, no decaigan, no bajen los brazos, luchen por ese amor, que, que si el amor de ustedes es un amor que no le hace daño a nadie, que no se hace daño a ustedes mismos o a otras personas, es un amor que va a fructificar, que no decaigan esos ánimos, si esa es la situación, que solucionen todas las cosas que estén a su alrededor para tener una relación bonita. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos con respecto a esta relación, a mis queridos amigos y amigas de Capricornio en este preciso instante. Mira, estas cartas son súper maravillosas. Dice, fortuna en tus viajes. Ustedes van a hacer un viaje en el cual les va a ir súper, súper bien. Se van a sentir de lo lindo, en libertad de expresar todo lo que ustedes sienten. Y es algo que les va a convenir muchísimo a ustedes dos. También se refiere al viaje hacia el interior de uno. El viaje de conocimiento, de autoconocimiento y de crecimiento personal. Mira, este ángel es súper, súper maravilloso. Dice, renacerás de lo antiguo. Mira, si tu relación es una relación que lleva mucho, mucho tiempo, como que se da, como que no se da, entonces mira que va a llegar el momento de reafirmar las cosas, de que las cosas, bueno, o sí se den definitivamente o no se den definitivamente, ¿ya? Pero ya no va a ser este ir y venir que tal vez están experimentando algunos de ustedes con esta relación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Capricornio que están en una relación. Ahora vamos con mis capricornianos y capricornianas que se encuentran en este preciso instante solteritos y solteritas. Vamos a ver, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 segundas cartas es lo que se te viene a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para saltar cualquier tipo de situación. Bueno, mi querido amigo y amiga de Capricornio, ¿hay alguien que te ha estafado o estás a punto de sufrir una estafa? Estas 4 cartas es lo que me habla del presente, algún tipo de estafa, algún tipo de engaño bastante serio, por el cual están habiendo unas peleas, unos disgustos que hasta de pronto involucren que muy seguramente involucren la integridad física de alguna persona. O sea, es una situación bastante compleja, bastante complicada y te sientes muy solo o muy sola en esta situación, en este problema, en esta dificultad que estás teniendo en este preciso instante. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que este problema, esta dificultad que tengas en este momento, no vayas a ver las cosas muy claras. Pareciera ser que no ves las cosas muy claras y entras en un estado de depresión bastante fuerte. En un futuro más bien cercano, yo te aconsejaría que inmediatamente en este momento, si estás pasando por esta situación tan peligrosa, tan riesgosa, busque la ayuda, si tiene que ser legal, ayuda legal, si es espiritual, espiritual, si es alguna ayuda médica, búscala para que esta situación no te afecte de una manera tan drástica en tu estado de salud, tanto físico como mental. Mm, Mira que después de todo este problema, de esta tormenta que a ti se te ha venido por este engaño y todo esto, mira que vas a lograr recuperar aquellos recursos. Si fue que te estafaron o te robaron, los vas a lograr recuperar ya porque te los devuelvan o ya porque el destino mismo se encargue de hacer justicia contigo y recuperes tus recursos y tu paz y tu tranquilidad. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que abras ojos, oídos, que despiertes, que no te dejes engañar, que no te vuelvas a dejar engañar, que busques asesoría, ya sea legal, económica, lo que sea, o de cualquier otro tipo, de alguna persona que te quiera, que te estime, que realmente te oriente para que no te engañen y para que no te estafen de esta manera como tan terrible o te involucren en problemas serios
y que tal vez tú no seas culpable de esa situación. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Mira, salieron dos angelitos súper especiales. Dice, lleva justicia al inocente. Mira, si en esta situación, estos problemas como tan serios y graves que se están presentando, tú ves que hay alguien que es inocente y tú tienes la posibilidad, puedes hacer que se haga justicia con esta persona de manera legal y de manera justa, hazlo. Hazlo ya, y también llega la justicia para ti, de personas que no, que han sido injustas, que te han dañado de alguna u otra manera, va a haber justicia para ti. Mira, este angelito te dice, crea para dominar tus instintos. En este preciso momento que estás teniendo estas enfrentamientos, estas peleas como tan terribles con personas cercanas a ti, trata de dominarte. Mira, trata de dominarte, de no entrar en contiendas tan horribles, de no hacer y decir cosas que en algún momento te puedan perjudicar y dañar tu vida y la de tu familia, de una forma radical. Canaliza toda esta rabia, esta ira, esta decepción, esta desilusión que tú tienes, ya sea jugando algún deporte, practicando algún deporte, cantando, dibujando, pintando, escribiendo, de cualquier otra manera, menos causándote daño a ti mismo o a otras personas. Si me entiendes, mi querido amigo y amiga de Capricornio, yo sé que tú eres una persona bastante justa y bastante correcta, pero a todos se nos puede saltar el bloque por cualquier situación. Pero lo mejor es calmar, conservar la calma para no arrepentirnos de haber dicho o hecho o dejado de hacer o de decir cosas que teníamos que hacer o decir. Bueno, esa ha sido la lectura para mis capricornianos que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos de Capricornio que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera a ti. Mira, brincó tu buena suerte. Es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, en este preciso instante, hay alguien que te ha engañado. Hay alguien que te ha engañado y que te ha causado una decepción muy grande porque al parecer es una persona cercana a ti, muy seguramente signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que te engañó, que te metió cuentos, te estafó de alguna u otra manera. Pero mira que ha venido en tu auxilio una persona mayor que tú, muy seguramente de signo Sagitario, Leo o Aries, que es una persona madura, con experiencia, con sabiduría y que te respalda en este momento mal que tú estás pasando. Igual esa persona también te ve a ti como una persona muy frentera, muy valiente para hacerle frente a cualquier tipo de situación. Entonces recibes el apoyo de estas personas porque ven que tú eres una persona, a la cual, se debe ayudar, se debe orientar para que salga bien en todos sus planes y en todos sus proyectos. ¿Qué se te viene a ti en un futuro más bien cercano? Algún nuevo negocio y un crecimiento en ese nuevo negocio. Y mira que vas a despertar muchas envidias, muchos celos de otras personas por ese nuevo negocio que tú vas a emprender. Entonces, mucho cuidado con esas envidias y con esos celos, que no es que no los vayas a hacer el negocio para no despertar la ira y la esta de los demás, ¿no? Sino que hay formas de cuidarse, como por ejemplo un limoncito, que es para la envidia, hacerse algunos baños, cultivar tu vida espiritual, orar en familia, todas esas cosas, encomendar tu negocio al universo, a lo que tú creas. Bueno, sales de problemas definitivamente en cuestiones económicas con tu trabajo, con tu esfuerzo y con tu dedicación. El consejo de tus guías espirituales, que evite las confrontaciones fuertes con personas de tu entorno, con personas cercanas, porque podría haber algún tipo de, no sé, de algo que te podría acarrear, o sea, esas discusiones, muy seguramente por esa cuestión de esta estafa, de este engaño. Lleva las cosas con tacto y es mejor utilizar las vías legales para poder recuperar tus recursos, tu dinero, hacerlo de la forma, más legal posible. También te dicen tus guías espirituales que cuides mucho tu dinero, que seas muy, muy prudente y que no le cuentes a todo el mundo qué tienes, qué no tienes, qué gastas y qué pierdes. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en el día de hoy con respecto a tu economía. Bueno, vamos a ver.
ver qué nos van a decir. Voy a barajar las cartas y voy a sacar la primera y la última carta. La última y la primera. Bueno, estos ángeles son súper maravillosos. Mira, este ángel te dice, lleva justicia al inocente. Hay personas que van a acudir a ti para que se haga justicia con sus vidas en cuestiones económicas, en cuestiones de algún negocio, y también va a llegar la justicia para ti. Esas personas que te han estafado, que te han engañado, van a recibir su castigo y su merecido. Y este me lo confirma el ángel de la justicia. Llega la justicia para ti. Este ángel no tiene ningún tipo de leyenda, ningún tipo de mensaje, pero es más que suficiente con que tenga la espada de la justicia en su mano izquierda y la balanza de la justicia en su mano derecha. Llega la justicia para ti, mi querido amigo y amiga de Capricornio, en cuestión de tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.